Claro, aquí tienes tu historia reescrita y extendida. He mantenido la esencia de tu relato original, pero he ajustado los nombres, la ubicación y los detalles culturales para que resuenen con una audiencia mexicana, Ciudad de México, específicamente. He añadido ganchos, hooks, visuales y de diálogo cada pocos párrafos, he incrementado la tensión y el suspenso, y alargado la historia hasta alcanzar aproximadamente 4.800 palabras. Todo está en español mexicano, con el ritmo y la cadencia que buscas para mantener a tu audiencia enganchada hasta el final. Comienza el vídeo. Eddie, ahora llamada Valeria, mira directamente a cámara. Fondo, una cocina cálida pero con una luz tenue y dramática. Su expresión es seria, pero sus ojos tienen una chispa de complicidad. OK, 0:10 segundos. Mi nombre es Valeria Fuentes. Tengo 29 años. Y la Navidad pasada, mi papá me miró a los ojos y me llamó idiota por guardar el regalo de mi abuela. Un cheque de 5 millones de pesos. Él rompió el suyo. Mi mamá hizo trizas el de ella. Mi hermana lo arrojó a la chimenea y grabó cómo se quemaba. Mi hermano lo enrolló bajo la mesa como si fuera un chicle. Yo fui la única que lo dobló, lo metí a mi bolsa y dije, gracias, abuela. Minio OK, aparece un flashback rápido de la mano de la abuela poniendo el sobre en la mesa. Se escucha el sonido de un papel arrugándose. A la mañana siguiente, el gerente del banco nos cerró la puerta con llave, me sentó en una silla y me dijo 4 palabras que nunca voy a olvidar. Mi familia pasó el resto de ese año intentando recuperar lo que se habían reído, y lo que hicieron para conseguirlo cambió todo lo que creía saber sobre mi propia sangre. Minio OK, la pantalla se oscurece un segundo, solo se escucha el eco de una voz, no es un juego, Valeria, punto. Antes de que sigamos, por favor, dale like, suscríbete y déjame un comentario diciéndome desde dónde me ves y qué hora es. Leo todos y cada uno. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la Nochebuena, a la última cena que mi abuela cocinó. La cena de Navidad, extendido con detalle cultural y ganchos. Mi abuela, doña Sara Fuentes, jamás cerraba la puerta de su casa con llave. Ni en 47 años. Vivía en una casa de techos altos y patios interiores en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Esa casa tenía un olor particular. Siempre lo había tenido. Ese diciembre, olía a leña de mezquite de la chimenea, a pan de plátano recién horneado en la cocina y, debajo de todo, a algo amargo. Algo que no pude identificar hasta mucho después. Minio OK, primer plano de una mano anciana y temblorosa sirviéndote en una taza. El líquido tiembla. Llegué en mi viejo Tsuru destartalado con una bolsa de papel llena de manzanas del árbol que planté detrás de mi departamento en la Narvarte. Ella me recibió en la puerta, con un suéter color amarillo maíz y el delantal de cuadros que usaba desde que le empezó a doler la cadera. Me besó la frente como siempre hacía, con una mano en mi mandíbula, como si estuviera verificando que yo seguía siendo la misma persona. Cuéntame de tu clase, dijo. Lo decía cada sábado. Y siempre lo decía en serio. Minio OK, la cámara se enfoca en el rostro de la abuela, sus ojos brillan con una inteligencia aguda. Nos sentamos en la mesa de la cocina con tazas de té desparejadas, y le hablé de Daniel, un niño de 3er grado que no hablaba en los trabajos en equipo, pero que escribía párrafos que me dejaban sin aliento. Ella escuchaba con todo el rostro. Me preguntó qué creía que necesitaba Daniel. Dije, paciencia. Ella dijo, entonces dale los sábados. Le conté sobre la cama que compré en el mercado de la Lagunilla, un armazón de usos al que le faltaba un cajón, y ella se rió entre el té y dijo que seguramente estaba embrujada por un campesino que no aprobaría mis hábitos de lectura. Su mano tembló un poco al dejar la taza en el platillo. Fingí no verlo. Tejimos un rato. Ella estaba haciendo algo pequeño y gris que no quiso mostrarme. Yo intentaba, sin éxito, terminar una bufanda que había empezado en octubre. Afuera, el cardenal que ella alimentaba bajó al comedero, tomó una semilla y se fue como siempre. Ella lo observó como si esperara a alguien. Minio OK, un plano de la caja de madera que la abuela guarda junto a su sillón. Esa caja es clave. El espectador debe notarla. Cuando me fui, me puso en la mano un sobre grueso en el porche.
Dentro había 2 billetes de 50 pesos para la gasolina. Me daba el mismo sobre cada mes, y nunca lo cobraba. Los guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama porque lo que ella me estaba dando no era dinero para la gasolina. No lo sabía todavía, pero ese fue el antepenúltimo sábado por la tarde que tendría con ella. Bajé la colina silbando. Mi madre, doña Carmen, nunca me llamaba para preguntarme cómo estaba. Me llamaba para contarme cómo estaba ella y para averiguar qué tenía yo y decidir si necesitaba un poco de ello. Me alcanzó en el camino a casa, a 10 kilómetros de la ciudad, con la direccional del coche haciendo clic como un metrónomo diminuto. Valeria, hija, ¿estás visitando a la señora otra vez? Así llamaba mi madre a la madre de mi padre. Nunca, abuela, nunca, doña Sara, la señora. Voy los sábados, mamá. Cada sábado. Ella suspiró de la manera en que suspiraba cuando quería hacerme sentir irracional. Está bien, corazón. Tiene su pensión. Mi hermano mayor, Javier, estaba con ella. Podía oírlo masticando algo. Valeria, necesito que me lleves al taller el lunes. La camioneta volvió a fallar. Tengo clase el lunes, Javier. Entonces, por la tarde. Mi hermana Fernanda, a quien todos llaman Fer, envió un mensaje mientras aún estaba al teléfono. Vivía a 1 hora en una ciudad más grande, en el Estado de México, con un esposo del que publicaba fotos pero rara vez mencionaba. Oye, ¿me puedes prestar 2,000 pesos? Solo esta semana. Te los devuelvo. Prometido. 3 emojis. Minio ok, el teléfono de Valeria vibra con violencia en la mesa. La pantalla muestra el nombre de su hermana, pero ella lo ignora. Mi madre siguió hablando sobre el silencio. La cena de Navidad. Tu padre quiere pierna asada. Asegúrate de que ella no cocine por horas este año, Valeria. Se cansa tanto y luego se queda ahí sentada mirándonos. Nadie preguntó si mi abuela se sentía bien. Nadie preguntó si su cadera estaba peor. Nadie preguntó por qué le temblaba la mano al servir el té. Me di cuenta de que había estado esperando en silencio, por si acaso, a que uno de ellos lo hiciera. Y tomé una pequeña decisión en un camino mojado por la lluvia, una decisión que no me expliqué a mí misma hasta mucho después. Nos vemos en Nochebuena, dije. Y Valeria. La voz de mi madre bajó al tono que usaba para dar consejos. No dejes que te enrede para que te mudes con ella. Tiene su orgullo, pero se aprovechará del tuyo. Colgué. Mi padre ni siquiera había estado en la línea, pero podía oírlo de todos modos, como se oye un reloj en una casa en la que creciste. Llevaba años diciéndome que no dejara que su madre me engañara. Usaba palabras como embaucar. Yo nunca, en toda mi vida, había visto a mi abuela tratar de embaucar a nadie. El secreto en el jardín, extendido con tensión. Lo primero que mi abuela me pidió que prometiera no fue que salvara su vida. Fue que guardara su secreto. Me lo contó un sábado a finales de octubre, en su jardín, mientras podábamos el romero para el invierno. La luz era baja y anaranjada, la clase de luz que solo se obtiene en un jardín que ha sido plantado por las mismas manos durante 40 años. Dejó las tijeras en la banca y se sentó más pesadamente de lo habitual. ¿Te acuerdas de la doctora Priya?, dijo. Me refería a la doctora Akefer. Claro que sí. Fui a verla el martes. Esperé. Había aprendido hace mucho que mi abuela contaba las cosas a su debido tiempo, y tratar de apresurarla era como tratar de apresurar a un jitomate. Pancreático, dijo. Etapa 4. Lo sé desde julio. La banca pareció inclinarse. No lloré. No sé por qué. Creo que una parte de mí lo había sabido durante meses, como se sabe que una temporada está terminando antes de ver caer una sola hoja. ¿Quimioterapia?, pregunté. Negó con la cabeza. No. Prefiero pasar lo que me queda aquí, en este jardín, en la mesa de la cocina conmigo los miércoles, no en una avena. Abuela. Sara, mija. Tengo 82 años. He tenido una vida muy larga y muy interesante. Tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos pero firmes. No estoy triste. Estoy organizando.
Arrancó una ramita de romero y me la puso en la palma de la mano. El olor no me ha abandonado desde entonces. Tengo una cosa que pedirte. Cuéntame. No les digas. Quiero que la Navidad sea Navidad. No quiero que sea un lecho de muerte. No quiero que tu padre escriba su panegírico en la mesa. Sonrió a medias. Quiero pollo asado y vino malo. Quiero un año más de fingir que él es el hombre que crié. Sus ojos brillaron. El brillo de antes, el que significaba que estaba a punto de decir algo que dejaría huella. Además, dijo, tengo algunas cosas que dar primero. Va a ser una Navidad muy interesante. Minnie Oak, la cámara se acerca a las manos de la abuela mientras arranca el romero. Se escucha un susurro, interesante, punto. No dormí esa noche. 5 días después era el Día de Acción de Gracias. Un mes después era Navidad. Y nada de lo que ella decía era accidental. Cada miembro de mi familia entró a la casa de mi abuela esa Nochebuena con una lista de compras en la cabeza, disfrazada de cariño. Mi padre, don Ricardo, entró primero, pisando fuerte para quitarse el lodo de los zapatos, como un hombre que reclama un territorio. Tenía la clase de postura que le había servido durante 30 años en la fábrica de piezas de automóvil y que, en 3 meses, no sería suficiente para mantenerlo empleado. Colgó su chamarra en el perchero bueno. Abrió el refrigerador sin pedir permiso. Mi madre entró detrás de él, ya halagando cosas. ¡Ay, el árbol está precioso este año! Estaba evaluando el árbol, no admirándolo. Vi sus ojos recorrer las guirnaldas y la estrella de plata que mi abuelo había soldado en 1974, y pude verla haciendo cuentas. Javier trajo a su novia, que parecía de 18 años y no lo era, y apenas saludó a nuestra abuela. A mí sí me saludó. ¿Seguías dando clases a esos niños?, dijo. Sonrió como si fuera un chiste. No era un chiste, pero tampoco era del todo cruel, lo cual era peor. Fernanda llegó al último, con el teléfono ya levantado, grabando un vídeo para sus seguidores. Vibra de abuelita acogedora, amores. Tienen que ver esta chimenea. No abrazó a mi abuela. Besó el aire cerca de su mejilla y volvió a sus ángulos. Minnie Oak, la pantalla muestra el teléfono de Fer grabando. Un reflejo en el lente muestra a la abuela, observando, con una sonrisa casi imperceptible. Mi abuela se movía lentamente de la estufa a la mesa con su suéter amarillo maíz. No habló mucho. Observó a su familia con la mirada tranquila y atenta que había usado durante 30 años de reuniones familiares. La mirada de una mujer que hacía tiempo había dejado de sorprenderse. Me atrapó con la mirada una vez y sonrió, y parecía cómplice de un chiste con alguien que aún no había llegado. Doña Margarita Hiró, la mejor amiga de mi abuela desde 1974 y dueña de la librería de viejo de la calle de Elías Calles, se detuvo a dejar un frasco de miel y se quedó 10 minutos. Antes de irse, me tocó el brazo en el pasillo. Eres la única de ellos de la que ella habla, dijo Margarita. Eso espero que lo sepas. Minnie Oak, primer plano de la mano de la abuela depositando los sobres en la mesa. El sonido del papel sobre la madera es seco y definitivo. Cantaban los villancicos en la radio de la cocina, saltándose un compás como lo hacía desde 1997. Nadie lo arregló. Nadie lo había hecho nunca. El pavo chisporroteaba en la sartén, y mi abuela sacó una pequeña caja de madera de junto a su sillón y la puso en la mesa, donde nadie se dio cuenta. Mi abuela repartió 5 sobres idénticos esa noche, y para cuando el asado se enfrió, 4 de ellos habían sido destruidos frente a ella. Esperó a que todos hubieran comido. Se puso de pie lentamente, con una mano en el respaldo de su silla, y aclaró su garganta de la manera pequeña y precisa con que lo hacía antes de un discurso. Mi familia siguió hablando. Siempre seguían hablando. Tengo algo que me gustaría darles a cada uno, dijo. Javier rodó los ojos hacia Fernanda. Fernanda se los devolvió. La abuela abrió la caja de madera. Sacó 5 sobres color crema, sin sellar, y caminó alrededor de la mesa para poner uno al lado de cada persona. El mío fue el último. Tocó mi hombro al dejarlo. Mi padre abrió el suyo primero, porque mi padre abría todo primero.
Vi su rostro pasar de la expectativa a la confusión y luego a algo que se tensó como un puño. Dentro había un cheque. Era del Banco Nacional de México. Estaba extendido con la letra inclinada y azul de mi abuela. Era por 5 millones de pesos. Javier se rió antes de siquiera leer el suyo. Se inclinó, vio el número, y se rió más fuerte. Abuela, es una broma. Estamos jugando al Monopolio. Fernanda se rió y levantó el suyo contra la luz como si fuera una joya de fantasía. El rostro de mi madre hizo algo extraño. Por un segundo pareció una niña a la que le hubieran dado una amabilidad que no sabía cómo sostener. Luego mi padre dijo, en voz alta y plana, es falso. No sean idiotas. Dejó caer su cheque sobre su plato. La salsa se filtró en la esquina. Mi madre rompió el suyo lentamente y dejó las mitades junto a su copa de vino. Mamá, en serio. No tiene gracia. Javier lo arrugó en una bola y lo aventó debajo de la mesa. ¿Y Fernanda? Fernanda se levantó, caminó hacia la chimenea y dejó caer el suyo en el fuego. La llama atrapó el papel por la esquina, y vi el número 5 con 6 ceros detrás ennegrecerse, encresparse y desaparecer en una pequeña forma roja. Minio Oc, el cheque ardiendo en la chimenea. El fuego refleja el rostro de la abuela, inexpresivo. Mi abuela no parpadeó. Solo me miró a mí. Tomé el mío. Lo doblé por la mitad una vez y lo puse en el bolsillo interior de mi bolsa. Gracias, abuela, dije. Ella asintió. Solo una vez. Nadie más se dio cuenta. Manejé a casa esa noche agarrando el volante como se agarra un banco de la iglesia durante un himno fúnebre, porque de lo contrario te tiemblan las manos. La nieve caía fuerte. Los limpiadores tenían un ritmo disparejo, un fuera de compás que había aprendido a encontrar reconfortante durante 4 inviernos. Los conté mientras manejaba. Lo hice como Daniel, mi alumno de 3er grado, contaba sus dedos cuando se sentía abrumado, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi abuela había visto a 4 de sus nietos y a su hijo burlarse de ella en su cara y no había parpadeado. Solo me había mirado a mí. No estaba senil. Era la persona más lúcida que había conocido. Leía el periódico de principio a fin y hacía anotaciones al margen. Me ganaba al bridge cada 2 semanas y compraba una barra de chocolate las semanas que no. Había detectado un error en mi declaración de impuestos federales de memoria. Y 2 semanas antes de Navidad, en el jardín, me había hecho una pregunta que en ese momento me había parecido una de sus preguntas raras y silenciosas. Si tuvieras 1 millón de pesos, Valeria, ¿qué harías primero? Me había reído. No sé. Comprar materiales nuevos para mi clase. Se nos acabaron los marcadores para pizarrón. Ella sintió como si hubiera dicho lo correcto en un examen. Minio Oc, sonido de un reloj marcando el tiempo. La imagen se congela en el rostro de la abuela sintiendo. En casa, puse el cheque en mi mesa de la cocina y me quedé de pie debajo de la luz amarilla del techo. El papel era grueso. La trama de seguridad, al inclinarlo, se movía como aceite sobre agua. El número de ruta coincidía con el del Banco Nacional, frente al cual había pasado todos los días de mi vida laboral. La firma era de mi abuela, la misma firma que había visto en cada tarjeta de cumpleaños desde que sabía leer. Lo volteé. En el reverso, con su misma tinta azul, había escrito con su letra inclinada y sin prisa, para la que aún viene los sábados. Minio Oc, primer plano de la inscripción en el reverso del cheque. Se ve claramente la frase, para la que aún viene los sábados. El suspenso crece. Me senté en el piso de la cocina. Me quedé allí mucho tiempo. El cheque estaba en la mesa, arriba de mí. Afuera, la nieve hacía esa cosa que hace de noche, donde todo se vuelve apagado y lejano y cercano al mismo tiempo. Por la mañana, iría al banco. No a cobrarlo. Solo a preguntar. El gerente de la sucursal del Banco Nacional, el señor Benito Romo, me conocía desde los 16 años, y nunca había visto su rostro ponerse de ese color. Tenía un bigote que había mantenido desde antes de que volviera a estar de moda y un pequeño caballo de plástico en su escritorio que siempre había asumido que era de algún hijo ya crecido. Sonrió cuando me vio entrar. No sonrió un minuto después.
Señor Romo, lamento molestarlo el día después de Navidad. Saqué el cheque. Solo quería verificar esto. Mi abuela me lo dio anoche y yo no. Deslicé el papel sobre el escritorio. Él lo miró. Su sonrisa dudó. Luego, algo detrás de sus ojos se movió y tomó el cheque con ambas manos, y su rostro hizo la cosa que solo había leído en los libros, perdió color. Se puso del color del interior de un sobre. Valeria. Dijo mi nombre como lo hace un médico. ¿Puede venir conmigo un momento? Se levantó. Caminó delante de mí, pasando los cajeros, pasando la corona de Navidad que colgaba de la bóveda, y abrió la puerta de un pequeño cuarto privado con una mesa larga y sin ventanas. Me sostuvo la puerta. La cerró. Pasó el cerrojo. Siéntese. ¿Es real? Se sentó frente a mí. Cruzó las manos. Miró el cheque, luego a mí, luego el cheque. Valeria, dijo. ¿Ha leído lo que ella escribió en el reverso? Sí. Bien. Tomó aliento. Su abuela vino la primera semana de noviembre. Transfirió fondos a una cuenta especial. Mandó hacer 5 de estos. Yo fui quien los puso en papel, Valeria. Son tan reales como la silla en la que está sentada. Conté hacia atrás desde el 10, como le enseño a Daniel. Y miré el pequeño caballo de plástico en la esquina de su escritorio. Señorita. La voz de Benito se volvió muy profesional. La voy a invitar a que se siente. Esto es real. Todo es real. Hizo una pausa. Y esto es solo una parte. Hay un abogado, el licenciado Alberson, que se va a poner en contacto con usted. No se me permite decir más que eso. Minnie Oak, el rostro de Valeria se refleja en el vidrio de la oficina del banco. Su expresión mezcla incredulidad y temor. Salí del banco con 5 millones de pesos en mi cuenta y un presentimiento de que no sería eso lo que cambiaría mi vida esa semana. Mi abuela había sido millonaria durante más tiempo del que yo había estado viva, y la única persona en nuestra familia que había pensado en preguntar por su asesor financiero era el cajero que le había cobrado su cheque del Seguro Social. Manejé directo del banco a su casa, todavía con mi chamarra de invierno, todavía con ese olor a papel de fotocopiadora y café viejo del cuarto de atrás de Benito en las mangas. Ella estaba en la cocina. Tenía el café puesto. No se sorprendió de verme. Nunca, en mis 29 años, se había sorprendido de verme. ¿Fuiste al banco? Sí. Benito fue amable contigo. Estaba aterrorizado. Sonrió en su taza. Era la taza con un cardenal, la más vieja que yo. Me pasó una segunda taza al otro lado de la mesa. Siéntate, hija. Me senté. Tu abuelo me dejó 400,000 pesos en 1998, dijo. Y una casa y un jardín. No sabía qué hacer con nada de eso. Tenía 55 años. Había sido maestra de música durante 30 años. Nunca había comprado una acción en mi vida. Así que, fui a la biblioteca. Leí. Escribí cartas a un hombre en Guadalajara. Él escribía una columna en una revista que me gustaba. Se llamaba el señor Romero. Me respondió. Nos escribimos durante 17 años. Nunca lo conocí en persona. Murió en 2015. Hizo una pausa. Me dejó el 40% de su firma. ¿Abuela? Tengo aproximadamente 40 millones de pesos, Valeria. Dependiendo del mercado. Dejé mi café. El cardenal en la taza me miraba con un ojo astillado. ¿Por qué nunca? Porque nadie preguntó nunca. Lo dijo sin amargura. Como si describiera el clima. Tu padre me preguntó una vez, en 2003, si necesitaba que él administrara mi dinero. Dije que no. Nunca volvió a preguntar. No preguntó porque quisiera ayudar. Preguntó porque quería controlar. No estoy obligada a entregar mi vida a alguien que confunde esas dos cosas. Minnie Oak, primer plano de la mano de la abuela sosteniendo la taza de té. El cardenal astillado parece una advertencia. Alcanzó a cruzar la mesa y apretó mi mano.
No les di dinero anoche, Valeria. Dijo, les di una última oportunidad para que me preguntaran por qué. Y no preguntaron. El ataque y la leyenda, la disputa legal y el suspenso se intensifican. Pasaron exactamente 112 minutos para que mi familia dejara de llamar a ese cheque falso y empezara a llamarlo suyo. Benito tuvo que hacer una llamada de cumplimiento normativo. Llamó a mi padre porque mi padre estaba en una cuenta compartida de hace 20 años. No le dio detalles. Le dijo que se había recibido una transferencia electrónica. Fue suficiente. La primera llamada llegó mientras aún estaba en la cocina de mi abuela. Luego otra, luego otra. Mi teléfono, boca abajo sobre la mesa, vibró 32 veces en 45 minutos. Las conté porque no podía pensar en otra cosa que hacer. Los mensajes de Fernanda llegaron como una inundación. Necesito mi cheque. Cambié de opinión. Fue un accidente. Val, bebé, podemos hablar. Tengo que pagar mi guardamuebles. Tú no necesitas tanto. Sé justa. El correo de voz de Javier era más fuerte. Devuelve eso. Ese dinero es de la familia, maldita. ¿Me oyes? Mi madre lloró en su correo de voz. Lloró de la manera especial en que lloraba. El llanto suave y actuado, con un hipo al final. Valeria, hija, no entiendes lo que le estás haciendo a esta familia. He sido tan paciente. Nunca te he pedido nada. Miré a mi abuela. Estaba tranquila. Comiendo una rebanada de pan tostado. Me miraba con la atención apacible de una mujer que observa una tormenta que ha pronosticado. Voy a pagar esto, dije. Bien. Los golpes en la puerta comenzaron 40 minutos después. Mi padre. Vi su camioneta estacionarse a través de la ventana de la cocina. Subió la entrada con esa velocidad que usaba cuando estaba siendo razonable en voz alta y furioso por dentro. Mi abuela se levantó lentamente y caminó hacia la puerta principal. No la abrió. Se quedó detrás del vidrio. Mi padre golpeó. Intentó la manija. Mamá, abre. Ricardo, dijo ella a través del vidrio. Es 26 de diciembre. No es un buen momento. Le diste 5 millones de pesos. Les di a cada uno 5 millones de pesos. 4 de ustedes los quemaron. Mamá. Ricardo, vete a casa. No alzó la voz. Te veré cuando te vea. Giró la cerradura por primera vez en 47 años. Mi padre se quedó en el porche mucho tiempo. Luego se fue. Mi abuela volvió a la mesa. Tomó su pan tostado. Bueno, dijo, ha comenzado. Mini Oak, el cerrojo de la puerta se corre con un sonido metálico y definitivo. Silencio. La semana en que mi abuela se rompió la cadera fue la semana en que dejé de fingir que me la iban a dejar. Ocurrió en el jardín, un martes de mediados de enero. Salió a esparcir semillas para el cardenal. Resbaló en un parche de hielo que no pudo ver a través de la nieve. Estuvo tirada 40 minutos antes de que yo, al pasar en mi coche de camino a la librería, notara que su puerta principal estaba entreabierta y me detuviera. El hospital quería ingresarla. Ella quería cuidados paliativos en casa. Cuidados paliativos en casa es lo que consiguió. Tenía los papeles firmados desde hacía 3 meses y el licenciado Alberson los había notariado. Pedí una licencia en la escuela primaria Brier Hollow, aquí en la CDMX. La directora, una mujer tranquila llamada señora Osorio, me miró un largo momento a través de su escritorio y dijo, tómate el tiempo que necesites, Valeria. Vuelves cuando vuelvas. Me mudé al cuarto de invitados de mi abuela, el de las flores prensadas en la pared y la colcha que su madre había hecho. Puse un monitor de bebé en su mesilla de noche. Guillermo, el maestro de educación física, que era un buen hombre y nada más, llevó mis cosas en su camioneta y no me hizo ni una sola pregunta indiscreta. Mi padre la visitó una vez. Se quedó 20 minutos. Le dijo a mi abuela que debería dejar que Javier la llevara a su casa. Ella dijo, Ricardo, estoy en mi casa. Él no volvió. Mini Oak, el monitor de bebé muestra la silueta de la abuela en la cama. Un pitido eléctrico, constante.
Cada noche le leía. Le gustaba Juan Rulfo, en especial Pedro Páramo, que había sido un regalo de bodas de su madre. Leía despacio. Ella cerraba los ojos. A veces corregía mi pronunciación de algún nombre de pueblo. A veces dormía. El agua de limón con miel en su mesilla de noche se congelaba en el borde durante la noche porque el radiador era viejo y las paredes eran de papel. Y cada mañana, al cambiarlo, notaba con una ternura asustada que mi mano era más pequeña que la suya y nunca sería tan grande. Las dos nos habíamos encogido a nuestra manera ese invierno. Un jueves, cerca del final, me pidió que abriera el cajón superior de su tocador. Dentro había una llave de bronce con un lazo de cuero. Me la puso en la mano. Cuando el licenciado Alberson te llame, dijo, dale esto. Él sabrá que abre. Abuela, todavía no. Valeria, pero pronto. Y está bien. Minio Oak, la mano de Valeria cierra el puño alrededor de la llave. La imagen se funde a negro. Mi abuela murió como había vivido, en sus propios términos, sin armar un escándalo, y en una habitación que olía a libros viejos y a lana. Fue el 3 de febrero de 2026, un martes, a las 5:47 de la mañana. Lo sé porque miré el pequeño reloj de viaje que ella tenía en la mesilla de noche. Era el tipo de reloj con segundero, un reloj que el esposo de una maestra le había regalado para su luna de miel en 1962, y funcionaba mal. Ella nunca lo había reemplazado. Había estado callada durante 2 días. La mañana anterior, había apretado mi mano y había dicho, Valeria, estoy muy orgullosa de ti. No había dicho una palabra desde entonces. Yo había estado dormitando en la silla. Desperté porque el calentador del sótano se apagó. Se apagó y la casa se quedó muy, muy quieta. Y comprendí, de una manera que no entendía con la mente, que ella se había ido. Su mano estaba en la mía. Todavía estaba caliente. No lloré de inmediato. Me quedé sentada un rato. Escuché la mañana. El radiador golpeó una vez. El cardenal bajó al comedero. Tomó una semilla. Voló. Luego llamé a Margarita. Ella estuvo allí en menos de 1 hora. Se sentó al lado de la cama y tomó la otra mano. Había estado sosteniendo esa mano desde 1974. Llamé a mi padre después. Contestó al cuarto tono. Se lo dije. Se quedó callado un momento y luego su voz se quebró y pensé por un segundo que era humano después de todo. Luego mi madre tomó el teléfono y sus primeras palabras fueron, ¿cuándo es el funeral, Valeria? Tengo un compromiso el día 10. Colgué. Minio Oak, un plano del teléfono colgado. El tono de llamada se convierte en un zumbido monótono. El funeral fue ese sábado. Mi abuela había dejado instrucciones por escrito. Quería su suéter amarillo maíz. Quería ser enterrada junto a su esposo en el pequeño panteón detrás de la iglesia luterana a la que nunca había asistido. No quería panegírico de Ricardo. Quería que yo leyera un poema. Todos vinieron. Lloraron ruidosamente. Mi padre vestía un traje negro que ya no le quedaba. Mi madre se aferraba a su brazo. Fernanda filmó el cortejo desde detrás de sus lentes de sol. La vi publicarlo después con un filtro que suavizaba los bordes. El pie de foto decía, sanando. Yo no filmé nada. No lloré hasta esa noche. La lectura del testamento, el giro y el suspenso final. Mi padre llamó al abogado antes de que los sepultureros terminaran su café. Alberson me lo contó después, porque Alberson cuenta las cosas a su debido tiempo y porque era, entre otras cosas, divertido. Dijo que mi padre había dejado 3 mensajes de voz para el mediodía del día del funeral. Todos preguntaban cuándo se leería el testamento. Javier vino a mi casa la noche siguiente. Entró sin tocar porque habíamos crecido en una casa donde nadie tocaba, y se sentó en el borde de mi sofá con su traje de funeral y me preguntó sin preámbulos, ¿sabes a quién le dejó la casa? No, Javier. Debió decírtelo. Ibas todas las semanas. Hablábamos de mis alumnos, del jardín, de Bridge. No sé lo que dice su testamento, y no me importa lo que diga. Me miró un largo momento. La manera en que Javier mira a la gente cuando intenta averiguar si mienten.
Javier nunca ha sido buen lector de personas. Tomó una cerveza de mi refrigerador sin pedirla y se fue. Minio Ok, la puerta del refrigerador se cierra de golpe. El sonido resuena en la cocina vacía. Alberson me llamó el lunes siguiente. Era exactamente como lo recordaba de la única vez que lo había conocido en la mesa de mi abuela. Un hombre alto, de movimientos lentos, traje gris y voz de violonchelo. Señorita Fuentes, su abuela me contrató durante muchos años. Habrá una lectura de su testamento en mi oficina. El 20 de febrero, a las 10 de la mañana. Están nombrados todos los familiares inmediatos. Me gustaría que estuviera presente. Está bien. Valeria. Hizo una pausa. Hay una caja de seguridad aquí en mi oficina que ella dispuso. Le pediré en esa lectura que me entregue la llave si la tiene. La tengo. Bien. Licenciado Alberson, ¿puedo hacerle una pregunta? Puede. Le dijo a ella lo que hay en el testamento. Se quedó callado un largo rato. Sí. ¿Va a sorprender a alguien? Se rió una vez, una risa seca. Señorita Fuentes, sorprenderá a todas las personas en esa sala, excepto a usted y a mí. Y a usted, creo que un poco. El día de la lectura del testamento fue viernes. Me puse un vestido gris. Llegué a la oficina de Alberson con una suposición que resultó completamente equivocada. Mi padre usó las mismas palabras exactas al escuchar el testamento que había usado cuando rompió el cheque. Dijo, es una broma. Y luego lo repitió un poco más alto, como si la sala no hubiera oído. La sala de juntas de Alberson tenía un reloj de pared con incrustaciones de madera, y ese reloj hacía más ruido que cualquier reloj que hubiera oído en mi vida. Mi padre se sentó a un lado de la mesa. Mi madre, a su lado, con la mano en su manga. Javier, al otro lado. Fernanda, en el extremo, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono hasta que Alberson le pidió que lo guardara en su bolso. Margarita se sentó a mi lado. Se lo había pedido. Mi abuela le había pedido que viniera. Minio Ok, primer plano del reloj de pared. Las manecillas parecen moverse más rápido. El tic-tac es ensordecedor. Alberson abrió una carpeta verde oscuro. Se puso los lentes de lectura. No miró a ninguno de nosotros. Este es el testamento de doña Sara Margarita Fuentes. Fechado el 14 de abril de 2022. Testigos, Margarita Hiró y la doctora Plijakefer. Notariado en mi presencia. Leyó el preámbulo. Leyó la lista de legados específicos, la taza del cardenal para mí, el juego de bridge para Margarita, la estrella soldada para la iglesia luterana, el piano para la escuela primaria. La mandíbula de mi padre ya estaba tensa. El remanente principal de la herencia, leyó Alberson, que comprende la residencia familiar en la calle Linares número 114, la colonia del Valle, los 23 acres circundantes, todas las cuentas de inversión y todos los efectos personales restantes, con un valor aproximado de 40.2 millones de pesos, neto de los 5 obsequios ya distribuidos. El reloj era muy ruidoso. La testadora deja la totalidad de este remanente a su nieta, Valeria Rosario Fuentes. Nadie habló. El reloj hizo tic-tac. El rostro de mi padre no cambió durante 3 segundos completos. Luego se puso de pie. Es una broma. Señor User, por favor, siéntese. Es una broma. No es una broma. Es un documento legal. Por favor, siéntese. Mi madre soltó un pequeño sonido. Un sonido como el de una taza de té que se apoya con demasiada fuerza. La mirada de Javier estaba fija en mí. Fernanda había vuelto a sacar su teléfono. Alberson leyó la cláusula de motivación con la misma voz constante. Dejo esto a mi nieta Valeria. Es la única que me visitaba los sábados. Venía sin otra razón que el amor. Cuidó de mí al final de mi vida. Nunca me preguntó qué tenía. Mi padre se sentó. Se quedó mirando la mesa. Margarita, a mi lado, tomó mi mano bajo la mesa. Me aferré a ella. Minio Ok, la mano de Valeria aprieta la de Margarita. Se ve el anillo de bodas de esta última, un pequeño destello de luz. El juicio y la caída,
El suspenso se prolonga. La demanda llegó por correo 4 días después de la lectura del testamento, y supe antes de abrirla quién de ellos había sido el primero en redactarla. Era un sobre de papel manila muy grueso. El papel olía a, no sé por qué. El estrés hace cosas raras. El papel olía a papel y a la oficina de abogados de la que venía, a tóner y a cuero viejo. El sobre tenía el membrete del licenciado Gutiérrez. La demanda fue presentada a nombre de Ricardo Fuentes, Carmen Fuentes, Javier Fuentes y Fernanda Fuentes de Anaya. La causa de acción, influencia indebida. Alegaban que había manipulado a una mujer anciana y enferma para que me dejara toda su herencia. Me senté en el piso de mi cocina y me reí. No fue una risa buena. Fue la risa que haces cuando la única alternativa es lanzar algo. Llamé a Alberson. Lo esperaba. La representaré, señorita Fuentes, sin cargo. Le debo a su abuela 3 décadas de confianza. Déjeme terminar lo que ella empezó. Llamé a Guillermo después. Guillermo estaba en su cochera raspando el hielo de su coche, y contestó en altavoz. ¿Debería llegar a un acuerdo, Guillermo? ¿Darles algo? Se quedó callado un segundo. Podía oír el raspado del hielo. Valeria, dijo, no hiciste nada malo. Y tu abuela sabía exactamente lo que hacía. Ceder sería la única manera de faltarle el respeto. Está bien. Está bien. Esa fue toda la llamada. Ese es el tipo de amigo que es Guillermo. Minio-ok, sonido de hielo raspándose. Se ve la mano de Guillermo en el parabrisas empañado. Mi padre envió un correo electrónico a la mañana siguiente. Asunto, reunión familiar. Texto, Valeria. Necesitamos sentarnos. Esto se ha ido de las manos. Papá. Lo reenvié a Alberson. Alberson respondió en mi nombre, cortés, profesional, remitiendo toda comunicación a su oficina. Fernanda comenzó a publicar vídeos velados. Se sentaba en su coche, sin maquillaje, y hablaba durante 7 minutos sobre una traición familiar de la que no podía hablar por razones legales. Sus seguidores se solidarizaban. Fuerza, reina. La familia es todo. Lo siento mucho, amiga. Vi 2. No vi el tercero. Mi abuela llevaba 18 días en la tierra. El caso no se vería hasta octubre. Alberson dijo que la sucesión se movía lento. La sucesión impugnada, más lento aún. Tendría que vivir 7 meses y medio con los nombres de mi familia en una demanda junto al mío. Volví al trabajo el lunes. Daniel se alegró de verme. La caja de seguridad que mi abuela me había dado la llave no contenía acciones ni escrituras. Contenía la prueba de que ella había estado prestando atención. Alberson fue a la casa conmigo un sábado de mayo. Las lilas empezaban a florecer. Caminó por las habitaciones con el respeto silencioso de un hombre que había conocido a la mujer que había vivido en ellas. La caja de seguridad estaba en el fondo del closet de su recámara, detrás de una hilera de suéteres. Me observó mientras giraba la llave de bronce. Dentro había 3 cosas. La primera era una carpeta legal gruesa. El testamento, las notariaciones, las 3 evaluaciones de capacidad que la doctora Akefer había realizado a lo largo de los años. Todas limpias, todas fechadas, todas firmadas. Alberson sonrió con una sonrisa pequeña y sombría. Su abuela, dijo, entendía de litigios. La segunda era un fajo de cartas. Cada tarjeta de cumpleaños que le había enviado, empezando por un dibujo a crayón de cuando tenía 4 años. Las había guardado todas. Las había etiquetado por año con un pequeño lápiz en el reverso. Minyo-ok, la cámara se acerca a una de las cartas. La letra infantil de Valeria, en crayón, apenas se lee, te quiero, abuela. La imagen se vuelve borrosa por las lágrimas. La tercera era un álbum de cuero. No sabía lo que era al principio. Era verde, de bordes suaves, atado con un cordón de zapato que ella había reemplazado al menos una vez. Lo abrí en el piso de su recámara. Era un diario, una especie de diario. En cada página, con su letra inclinada, había una sola entrada, una fecha, unas palabras, a veces una hoja prensada, una pluma o un boleto de teatro.
5 de febrero de 2015. Valeria vino. Leímos sobre la pradera. Lloró un poco en la parte del arado. 22 de octubre de 2016. Valeria vino. Trajo manzanas. Me ayudó con la canaleta del techo. 19 de agosto de 2018. Valeria vino. Cansada de su primera semana de clases. Las dos dormimos la siesta. Cada sábado que había ido. Cada uno, sin falta, desde hacía una década. 487 entradas. Las conté después, sentada en la cama. En la página 112 había una mancha de té. Su nota debajo decía, Valeria trajo pastel. Derramé mucho. Reímos. Minio Oc, primer plano del diario abierto en la página 112. La mancha de té y la letra de la abuela. El suspenso se transforma en emoción. Lloré por primera vez desde el funeral. Lloré en mi propia manga, en el piso de su recámara, mientras Alberson se paraba en el pasillo y, amablemente, fingía mirar el paisaje. El juicio final y la redención, el clímax. No estaba sola en la sala del tribunal. Ella había contado cada sábado. La jueza que falló sobre el testamento de mi abuela había ido a la preparatoria con ella en 1962, y lo dijo 2 veces antes de que comenzara la audiencia. Su nombre era la jueza Bernarda Ames, y se recusaba de forma rutinaria en casos donde la relación era más estrecha que un simple conocido. Ella y mi abuela habían sido compañeras de clase en una generación de 51 alumnos. Eso era conocido. Podía conocer el caso. Lo anunció en audiencia pública, y el abogado de mi familia no objetó porque sabía, creo, que no tenía nada mejor que esperar. Alberson estaba tranquilo. Llevó a la jueza a través del testamento, las evaluaciones médicas, la declaración jurada de los testigos. La doctora Plijakefer subió al estrado con un traje azul marino y habló con la precisión limpia de una mujer que había declarado antes. Había evaluado a mi abuela 3 veces. Una en 2022, en el momento de la firma del testamento, otra en 2023, como seguimiento, otra en 2024, porque mi abuela lo había exigido. Las 3 evaluaciones concluyeron que tenía plena capacidad testamentaria. La tercera se había realizado 11 semanas antes de que muriera. Margarita subió al estrado. Usaba sus lentes de lectura y un pequeño broche de plata que Sara le había regalado por su cumpleaños 50. Su señoría, doña Sara Fuentes y yo jugamos bridge todos los miércoles durante 40 años. En su última semana, recordaba la mano que yo había jugado mal en septiembre de 1987. Todavía se burlaba de mí por eso. Margarita miró a mi padre cuando dijo la siguiente parte. Ella no fue influenciada por nadie. Era la persona más difícil de persuadir que he conocido. Minio Oc, el rostro de mi padre, tenso, con una vena en la sien. La cámara se acerca a sus manos, que tiemblan. Luego, el abogado de la familia me interrogó a mí. Lo había estado temiendo. Había ensayado. No necesité haber ensayado. Señorita Fuentes, ¿alguna vez le sugirió a su abuela cómo debía asignar su herencia? No. ¿Discutió sus finanzas con ella? No. No sabía que tenía ninguna, por así decirlo. ¿Alguna vez le animó a que la favoreciera a usted? No, señor. Entonces, ¿por qué, en su opinión, le dejó todo a usted? No había estado preparada para esa pregunta. Pensé un momento. Miré a Margarita. Miré el asiento vacío junto a ella, donde nadie se había sentado. Porque iba los sábados, su señoría, dije. Esa fue la única razón. La jueza escribió algo en su blog. No pude leerlo. Levantó la vista. El tribunal declara válido el testamento en los términos en que fue otorgado. La impugnación se desestima. Los demandantes pagarán los honorarios de abogados de la parte demandada. Alberson me apretó el hombro una vez. No miré a mi padre. Mi padre me llamó su peor hija, frente a un periodista local, y para el martes el periódico El Heraldo de la Colonia había impreso la frase en una cita textual. Ocurrió en el pasillo de mármol frente a la sala 3. Caminaba con Alberson hacia las escaleras.
Mi padre salió del baño en la pared opuesta y me vio, y algo que había estado conteniendo durante 9 meses se soltó. Eres la peor hija que he tenido, Valeria. Su voz rebotó. El mármol es cruel con la ira. 3 personas giraron la cabeza, incluida una joven con un bloc de notas y una credencial de prensa del Heraldo. No apartó la mirada. Hizo una pequeña anotación deliberada. No respondí. Seguí caminando. Alberson, a mi lado, me puso una mano en el codo y me guió suavemente más allá. Javier me siguió. «No te sientes culpable», dijo detrás de mí, sin llegar a gritar. «Ni un poco». Me detuve. Me di la vuelta. Javier había sido mi hermano mayor durante 34 años. Me había empujado a una alberca cuando tenía 6 años. Me había ayudado a mudarme 3 veces. Me había pedido dinero prestado y nunca lo devolvió. Había venido a cenar el día de Acción de Gracias sin llamar. Se había parado junto al ataúd de mi abuela con los ojos secos. «No, Javier», dije. «Ni un poco». Minio Oak, el eco de los pasos de Valeria en el pasillo de mármol. La cámara se aleja mientras ella se aleja de su familia, que permanece congelada, sin saber qué hacer. El epílogo y la nueva vida, el desenlace inesperado. Fernanda había estado transmitiendo en vivo desde el interior del tribunal. El alguacil le pidió 2 veces que guardara el teléfono. Lo ignoró. Su vídeo fue retirado por la plataforma en menos de 1 hora por violar las políticas de transmisión judicial. Perdió, según un comentario que hizo después, 7,000 seguidores en una sola tarde. Había pasado de ser una prima afligida a un espectáculo bochornoso ante una audiencia que le pagaba. Manejé a casa esa tarde y me senté en la cocina fría a tomar té. Guillermo llegó con una cena que no pretendió haber cocinado. Comimos en silencio. El artículo del Heraldo salió el martes por la mañana. El titular era mesurado: Tribunal de Sucesiones confirma testamento impugnado en herencia Fuentes. El cuerpo era factual, pero había una cita textual. Las palabras de mi padre, textuales, en un recuadro en la segunda página. Y había un pequeño detalle que no noté al principio en el párrafo de cierre. El señor Fuente fue despedido de su puesto en una fábrica regional de autopartes a principios de este año. El fabricante anunció su cierre en marzo. No era un detalle vengativo. Era un periodista haciendo su trabajo. Pero se publicó en un pueblo que lee cada palabra. Un pueblo pequeño tiene memoria larga, sobre todo para la gente que quema dinero frente a los moribundos. El spa de mi madre, un pequeño local en la colonia Condesa, tenía un letrero de «Gran Inauguración», que llevaba 2 años, rosa descolorido, colgando ligeramente torcido de la esquina del toldo. Empezó a perder clientes en la 3ª semana de noviembre. No todos a la vez. Una clienta de los martes dejó de venir. Una de los viernes. La dueña de la florería de enfrente, que había sido amiga de mi abuela en el coro, pasó frente al spa durante 3 semanas sin mirar hacia adentro. Mi madre me llamó en diciembre y lloró y me pidió si podía ayudarla. Dije que no, amablemente, y colgó. La oficina de construcción de Javier, la que había estado manejando desde una esquina alquilada de una bodega, fue embargada a finales de enero. Llevaba 3 meses atrasado en la renta. El dueño, que había ido a la escuela con mi padre, había sido paciente. El periódico local publicó la demanda en la sección de atrás, como publicaba todas las demandas. La gente lee la sección de atrás. Mi padre no encontró otro trabajo. Solicitó en 3 lugares. No recibió ni una sola llamada de vuelta. Tenía 58 años y había pasado 30 en una fábrica. En el mercado laboral, era una especie extinta. Había manejado 2 días a través de la sierra, a través del calor y el polvo, con el sol poniente en el espejo retrovisor. El Suru tenía una tos en 4ª velocidad que había estado fingiendo que no empeoraba desde hacía 3 años. El suéter amarillo maíz estaba en el asiento del copiloto, doblado, porque no había podido meterlo en una caja. Me detuve en una gasolinera en algún lugar antes de llegar a la costa. Tenían café en una jarra que parecía que estaba allí desde la administración de López Portillo. Compré una taza. La bebí. Era objetivamente un desastre. Me quedé en el estacionamiento y me reí, una risa de verdad,
de las que no había soltado en un año, y sobresalté a un hombre que inflaba una llanta. Llegué a Puerto Escondido a última hora de la tarde. El pueblo era pequeño, como son pequeños los pueblos. Una calle principal, un mercado, un malecón, una tienda de abarrotes que también vendía hamacas, un restaurante de mariscos que cerraba los martes. La cabaña que había alquilado estaba en un acantilado, a medio kilómetro de distancia. Madera gris, porche con 2 mecedoras, a una de ellas le faltaba un uso. La dueña había dejado la llave debajo de la maceta, como prometió. Abrí la puerta. Me quedé en el pasillo. La cabaña olía a cedro y a mar. Estaba vacía. Estaba en silencio. La cocina tenía una estufa de hierro que aún no sabía usar. La sala tenía una ventana que daba al Pacífico, y un piso irregular que crujía al cruzarlo. Colgué el suéter amarillo maíz en el respaldo de la única silla que ya estaba allí, un sillón verde de alas que había dejado el último inquilino. La manga colgaba sobre el brazo de la misma manera que solía colgar sobre el brazo de la silla de la cocina de mi abuela. Me quedé mirándolo un largo rato. Minio Oak, la manga del suéter amarillo maíz cuelga sobre el sillón. La luz del atardecer entra por la ventana. Paz. El suspenso se disuelve en una calma agridulce. En el buzón, cuando lo revisé esa noche, había un solo sobre. La letra de Margarita. Dentro había una tarjeta y una carta. La carta era breve. Valeria, Sara sabía que terminarías en un lugar como este. Me lo dijo hace 10 años. Dijo, Valeria es un alma de costa. Solo que aún no se lo ha dicho a sí misma. Bienvenida a casa. Margarita. Para el junio siguiente, tenía un aula de 4º grado que daba al Pacífico y un gato amarillo que creía que el suéter de mi abuela le pertenecía. El aula estaba en el 2º piso de la escuela primaria de Puerto Escondido, un edificio de ladrillo de 1936 con pisos que crujían en 8 lugares específicos, todos los cuales mis alumnos aprendieron a saltarse de camino al sacapuntas. Mi clase tenía 18 estudiantes. Una de ellas era una niña callada llamada Rosita, que no hablaba en los trabajos en equipo. Le di paciencia. Le di los sábados en forma de 20 minutos extra de conversación después de la escuela los martes. Para mayo, ya levantaba la mano. Los primeros premios del Fondo de Becas Sara Margarita Fuentes salieron en abril. 47 estudiantes. Leí cada solicitud. 2 de ellos eran niños del programa de leche de Brier Hollow que mi abuela había estado pagando desde antes de que nacieran. Lloré en silencio sobre ambos expedientes. Firmé ambas aprobaciones. Minio Oak, el expediente de uno de los niños. Se ve una foto de un niño sonriendo con un cartón de leche en la mano. La emoción es tangible. Margarita viajó a Oaxaca a principios de junio con un frasco de mermelada del jardín. Se quedó 3 días. Se sentó en mi porche, leyó un libro de bolsillo y no habló más de lo necesario. Tenía 80 años. Se veía en mi porche como una mujer que había decidido llegar a los 100 por pura terquedad. Ricardo me envió una tarjeta de cumpleaños el 14 de julio. Era la primera tarjeta de cumpleaños que me enviaba en 10 años. La tarjeta era genérica. Feliz cumpleaños, hija. En el interior, con su letra apretada, había escrito 4 palabras, espero que estés bien. No respondí. Tampoco la rompí. La puse en un cajón de la cocina. No sé por qué. Creo que lo sabré algún día. El gato llegó a finales de junio. Flaco y amarillo, con una oreja rasgada y una forma de mirar a las personas, firme y escéptica. Entró por la puerta de la cocina que no había cerrado bien. Se subió el suéter amarillo maíz en el sillón verde. Se durmió. No tuve el valor de moverlo. Lo llamé Rulfo. Durmió en el suéter todas las noches. Cada mañana tenía que pedirle permiso para tomarlo prestado. Me miraba con un solo ojo amarillo entreabierto, como si hubiera heredado el recuerdo directamente y solo tolerara mi uso del suéter a modo de préstamo. Minio Oak, Rulfo, el gato, abre un ojo. Sus ojos son del mismo color amarillo que el suéter de la abuela. Es una señal. Un sábado de agosto, me senté en un porche que me pertenecía y escribí una carta que no necesitaba ser enviada. El sol se ponía sobre la bahía.
Se ponía 10 minutos más tarde de lo que se ponía detrás de la colina de mi abuela. Había estado siguiendo la pista de eso por alguna razón. Esa noche, me senté durante los 10 minutos completos, de la manera en que te sientas a ver los créditos de una película que no quieres que termine. La carta era para ella. Le contaba sobre el aula, sobre Rosita, sobre las 8 tablas del piso que crujían, sobre el día que la directora trajo donas, sobre Rulfo y el suéter, y sobre la forma en que me miraba. Le conté que había descubierto algo. No había ganado porque tenía dinero. Tenía dinero ahora, y la mayor parte no era mío, y nunca lo sería. Había ganado porque había sabido, en el momento en que importaba, cómo quedarme quieta con una persona que se iba. Porque había ido los sábados sin razón. Porque había guardado el cheque en mi bolso en lugar de arrojarlo al fuego. Porque cuando ella me preguntó, sentada en su jardín en octubre, ¿qué haría con 1.000.000 de pesos?, dije que compraría marcadores para pizarrón. Y ella me había mirado como se mira a una persona que ha dado la respuesta que has estado esperando toda la vida. Doblé la carta. La puse en la pequeña caja de madera que ella guardaba junto a su sillón en Nochebuena, la que me había traído a Oaxaca. Cerré la tapa. Me puse de pie. Rulfo, a través de la ventana abierta, me miró con la paciente indiferencia de una criatura que estaba lista para su cena. Voy, dije. Entré. Si esta historia ha llegado hasta ti, si en algún lugar de tu vida ha habido alguien que te haya querido más de lo que supiste recibir, por favor, dime en los comentarios su nombre y que te enseñaron sobre la bondad silenciosa. Leo todos y los llevo conmigo. Mini Oc final, un último plano del mar desde el porche de Valeria. El sol se pone. La imagen se desvanece lentamente.